hablar de autismo y cada vez es, no sé si más visible, creo que más visible que existía, pero como que hoy es más visible en cuanto a que se detectan los casos y porque hoy se trabaja de otra manera. A mí me gusta ir a las escuelas y cada tanto veo, aparte en compañerito yo tengo 2 adolescentes y tengo una chiquita de 9 años, donde vos ves en actividades en la escuela y en lugares donde vos vas a visitar, donde cada vez es más visible esto que vos decís, que debe ser difícil para nosotros los papás y es difícil para ellos también y para el resto de los chicos que también están que hoy se trata de integrar el colegio, se trata de integrar la educación, pero que bueno, que lleva un trabajo grande, ¿no es cierto? Que me parece que tiene que haber preparación de parte del docente, preparación de parte de los papás, preparación de los chicos, preparación de un montón de cosas y que me parece que estamos lejos todavía y que es algo a abordar con mucho interés y que no debemos dejar pasar de largo, ¿viste? Te escucho hablar de eso. Sí, en realidad es esto, también el hecho de las fechas, el 3 de diciembre, Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, hacen que se visibilicen más las cosas, que se visibilice aquellas cuestiones que quizás antes no. Entonces, hoy en día, digamos, como hace mucho tiempo atrás no era tan común ver cómo las familias podían acompañar a sus hijos a diferentes lugares, ahora sí esto ya es más visible porque tiene que ver con una cuestión de derecho, porque todos tenemos que transitar por la localidad donde nos criamos, donde nacimos y bueno, la cuestión del autismo también es así, o sea, hay una visibilización más grande. Sí, lo que hoy voy a plantear es que, bueno, sí hay una hiperdiagnosticación desmedida, diría yo, y eso hay que tener mucho cuidado. Vamos a hablar de la patologización de la infancia, un tema que nos preocupa muchísimo, porque vos debes tener la misma edad que yo, un poco más joven quizás, pero bueno, pero en nuestra época quizás a los chicos que eran inquietos no le decían hiperactivos. Exacto. ¿Vos te acordás? O sea, no estaba ese rótulo. Hoy en día, vos habrás sido muy inquieto. Era hiperactivo, sí. Bueno, antes nos decían como que teníamos hormiguitas en la cola, como que éramos traviesos, pero no estaba ese concepto de hiperactividad. Esto surgió hace poco tiempo con los diagnósticos que salen en el manual DSM-5, que es el manual de trastornos psiquiátricos, donde desde allí se diagnostican a las infancias particularmente. Y hay una exageración de diagnósticos actuales que nos preocupan. Entonces, de eso también vamos a hablar, si es que queda el tiempo, si es que la gente venga con tiempito, con ganas hoy, a las 7 de la tarde en el Círculo Italiano. Vamos a estar dialogando de estas temáticas, porque tiene que ver con la escuela, tiene que ver con los padres, tiene que ver con los docentes, tiene que ver con lo humano. Lo humano tiene que ver con poder alojar, cuidar, contener, acompañar a las infancias y a las adolescencias sin rotularlas, diagnosticarlas y mirarlas por lo que son, por su nombre propio. Es decir, cuando nos encontramos un niño o un adolescente con una discapacidad, lo miramos por lo que es, por su nombre, no por sus características. Y esto es algo importante que, bueno, insisto, agradezco esta reunión acá con tantos medios, no es tan común, la verdad es que me gusta porque esto habla de un compromiso, por lo menos de una ética, de llevar una palabra, de compartir una postura y de trabajar mancomunadamente entre instituciones. Esto es fundamental porque no se puede, tenemos que acompañar a la escuela laboral, allí hay muchas historias que yo ahora mañana voy a ir a visitar a los chicos. Hay muchas historias que transitan ese lugar y ese no tiene que ser un lugar para ellos, sino para la comunidad. O sea, tenemos que entender de que todos somos parte de esto y lo que le pasa a un chico con discapacidad, a un joven, nos toca a todos. Como sociedad tenemos que romper las barreras imaginarias, que son las más complejas, y las arquitectónicas, que esas las arreglamos con cemento y con mucha predisposición. Bueno, no sé si alguien por ahí quiere consultar algo. Marcelo, usted recién habló sobre los derechos. ¿Como país estamos preparados para brindarle los derechos a las personas con discapacidad? Es una buena pregunta. Yo tengo que decir la realidad. Creo que estamos en un momento complejo actual, ciertos retrocesos de derechos,
donde hay cosas ganadas que se están empezando como a perder. Me preocupa cuando se prioriza el capital en pos de la humanidad. O sea, yo puedo salvar la economía, pero lo primero que tengo que salvar es a las infancias, porque una sociedad que no cuida sus infancias, que no cuida lo humano, que no cuida la salud mental, que no cuida la salud pública, derechos que los seres humanos tenemos que tener, es preocupante, o sea, porque vos podés salvar el capital, pero el capital no tiene vida propia, no nos llevamos nada a la tumba. Entonces, creo que para eso sirven estas cosas, ¿no? Para que nos reunamos, para que sigamos diciendo lo importante que es acompañar, defender los derechos de todas las personas, ¿sí? En particular estamos hablando de las personas con discapacidad, que como decía aquí, que es verdad, estamos como en ese tránsito hacia la utopía de la inclusión. O sea, yo tengo un libro que se llama La convivencia como base de la inclusión. Y esto lo puedes pensar como base de la inclusión escolar o social. Si no hay convivencia, no hay inclusión verdadera. Y esto tiene que ver con un acto, no solo político, sino un acto particular, que cada ser humano tenemos que construir. Es decir, a mí me interesa saber de tu vida, quién sos vos, si estás bien, si no estás bien. Esa es una forma de convivir. Y esto tiene que pasar con las personas con discapacidad. No tienen que transitar circuitos cerrados, sino que todos tenemos que involucrarnos en la vida del otro, y esto es una construcción, si se quiere, también colectiva, ¿no? Es decir, y tiene que ver con un modo de ver, tiene que ver con una política, es decir, tiene que ver con esto. A mí me interesa entonces que se prioricen los derechos en ese sentido, por lo humano. ¿De qué trata su último libro? Mi libro Semillas de Infancia en la Escuela trata un poco de esto. Yo soy psicoanalista, pero me dedico a transmitir el psicoanálisis de una forma sencilla, es decir, a transmitir a Freud, habrán escuchado hablar de Freud, que es el padre del psicoanálisis, a Lacan, de un modo muy sencillo. Entonces, por eso hablo de semillas de infancia, tomo la metáfora de una semilla y desde ahí comparo cómo se construye un ser humano cuando llega al mundo, cómo se construye psíquicamente. Porque una semilla tiene muchas cosas en común a lo que es un ser humano que tiene que construirse. Tiene que enraizarse, tiene que ir hacia la luz del sol, tiene que recibir ciertos nutrientes. Y esto le pasa a un ser humano, a un bebé, a un cachorro humano cuando llega al mundo. Entonces, desde esas metáforas, yo empiezo a contarle a los docentes cómo se construye psíquicamente un niño, para que entiendan de qué modo los niños se protegen de las cosas que le pasan en el mundo. Una situación de abuso, un trauma, una discapacidad. Los niños se protegen, se defienden y construyen síntomas, inhibiciones, encapsulamientos, problemas de conductas. Y entonces yo lo transmito de un modo muy sencillo. Semilla de Infancia en la Escuela habla de eso y habla de una forma como un poco crítica en relación a la patologización de la infancia, particularmente de lo que hoy se denomina como trastorno del espectro autista, que ha crecido de una forma exponencial los diagnósticos, cuando en realidad vemos niños. Yo no estoy diciendo que no exista el autismo, al contrario, lo investigué desde el año 97. Obviamente que existe y es una patología, es una condición, ¿sí? Vamos a decir bien con términos bien propios, es una condición de un sujeto, de una forma de vivir la vida. Pero el trastorno está tocando a niños que en realidad no tienen autismo. Yo recibo cantidad de niños en mi consulta que no tienen nada que ver con lo que es el autismo y han sido diagnosticados como TEA. Por eso es el espectro. Yo sí hablo de autismo, pero del espectro tengo mis dudas, y no lo digo yo, ya que estamos en un medio importante. Uno de los principales críticos del manual DSM-5, que es el manual a través del cual se sacan las características, ¿sí?, similares. Un profesional diagnostica a un niño, le implementa un test diagnóstico, y si tiene tantas características similares a las que dice el manual, entonces está dentro del espectro. Resulta que uno de los grandes críticos, de los más grandes críticos del DSM-5, es un ex director del DSM 3 y 4. Fíjense que esto es importante. Esto lo vamos a decir hoy. Yo traigo fundamentos, no es que vengo a criticar. Entonces digo que algunos
diagnósticos de TEA los tenemos que poner bajo la lupa para observarlos. Esa es un poco mi postura del libro. Bien.